ustedes. Nos sentimos honrados, nos sentimos retados. Siempre que estamos en esta plataforma nos tiemblan las piernas, pero sabemos que Dios sustenta y sabemos que es Él en medio de nosotros, en medio de sus vidas, trayendo la revelación, trayendo la bendición a nuestras vidas. Y bueno, nuestros pastores les envían un saludo. Nuestro pastor está predicando en Los Ángeles, ¿verdad? Si no. Y ya saben, como un río trayendo bendición a nuestras vidas, y les envía un saludo caluroso. Y bueno, gracias chicos, son la mejor banda que hay, la mejor. Y vamos a orar por esta palabra, ¿ok? Inclina tu rostro, Señor. Padre, trae revelación a nuestras vidas, Padre. Que esta palabra, Señor, sea sembrada, Señor, sobre nuestros corazones, Padre. Y que esta palabra dé fruto, Señor. Que esta palabra, Señor, venga llena de ti, de tu presencia, Señor. Que venga trayéndonos ánimo, Señor. Que venga trayéndonos restitución, Padre. Que esta palabra sea sembrada, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Bendice nuestras bocas, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor. Y bendice esta iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando de los 3 principios que rigen nuestra cultura como casa, como iglesia. ¿Se acuerdan de los primeros 2 principios? ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda? Perdón. Generosidad y el reposo. Así es, reposo y generosidad. Hoy nos toca hablar sobre honestidad. Voltea con la persona que está al lado y dile: voy a aprender a ser una persona honesta. Como hijos de Dios que buscamos día con día ser íntegros en toda nuestra manera de vivir, la honestidad tiene que ser una columna, un pilar que sostenga primeramente nuestra vida y después nuestra casa física, familiar, como nuestra casa espiritual. Sabemos que en una casa debe de haber casi siempre 4 columnas bases que son las que sostienen todo el edificio. Y una de estas columnas de nuestra vida es la honestidad. Una persona honesta es una persona digna de confianza. ¿Sí o no? Cuando tú te das cuenta que una persona te está mintiendo, ya no quieres convivir con ella o confiarle algo. ¿Amén? Una persona honesta se gana la confianza de los demás. Una persona que practica la honestidad atrae bendición sobre su vida. Y a la vez contagia a los que están a su alrededor. Cuando nosotros somos personas honestas, se nos abren puertas donde a los demás no se les abren puertas. Cuando nosotros somos personas honestas, tal vez alguien había tratado de alcanzar cierto objetivo, no lo había logrado, pero la persona honesta sí lo logra. Porque se le abre la puerta de bendición a través de la honestidad. Una persona honesta refleja a Cristo. Tú y yo somos imagen del Dios invisible. Ahora, la honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás. Cuando uno no es una persona honesta, no te estás valorando a ti mismo y no estás valorando a las demás personas. Y ahorita te vamos a explicar por qué. Cuando nosotros nos respetamos a unos mismos y respetamos a los demás, no importando cómo sean, no existe razón alguna para esconder esa honestidad. Este valor siembra la confianza en aquellos que están en contacto contigo. Y la honestidad no solamente consiste en la habilidad de hablar con franqueza, de decir las cosas tal como son, sino que la honestidad también consiste en asumir que la verdad no solamente es mi verdad,
sino a que hay que tomar en cuenta lo que las demás personas están pensando o lo que creen. Porque muchas veces creemos que mi verdad es la correcta y no queremos aceptar o escuchar lo que las demás personas están diciendo porque están hablando diferente o piensan diferente que yo. Y la honestidad tiene que ver con que yo acepte que no solo lo que yo pienso es lo correcto, sino que cada persona tiene su propia percepción. Y en la Biblia encontramos innumerables versículos que nos hablan sobre honestidad. Vamos a abordar 3 puntos y el primero se los voy a dar yo. Es honestidad al hablar. Dice la palabra en Efesios 4:15. Les voy a hablar de la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra: al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos no nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia. Recuerda que el arma más poderosa que tenemos cerquita de nosotros no es una pistola o no es una navaja, o el cuidado más importante no es la alarma de tu casa o la alarma de tu carro, sino es la palabra que tenemos allí, la palabra que tenemos a un lado de nuestro corazón, de nuestro buró, nuestra Biblia, la que traemos aquí en el celular cuando hablamos la palabra, cuando la leemos. Dice la palabra que es luz para nuestra vida, que nos alumbra donde vayamos, donde caminemos. Esa es la palabra más importante, ese es el arma más importante, es el arma más poderosa. Y obviamente lo que nosotros hablemos con nuestra boca puede ser de bendición o puede ser de maldición. Por eso es muy importante que seamos honestos al hablar. Y un principio básico que todos tenemos que aprender es pensar antes de utilizar esa lengua. Tenemos que pensar, tenemos que analizar que si lo que vamos a decir va a ser de utilidad o va a ser de inutilidad, va a ser de construcción o va a ser de destrucción. Cuando nosotros nos volvemos personas prudentes al hablar y honestas en lo que decimos, damos oportunidad a hablar palabras de edificación. Damos oportunidad a que nuestras palabras vayan y construyan, a que nuestras palabras vayan y sumen, no que resten. Dice la palabra en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira, hermano, cuando nosotros estamos hablando con otra persona acerca de alguna situación que ha acontecido, tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a hablar. No te puedes imaginar las cosas. No es que a mí me dijo sutanito y entonces piensas, ¿qué me dijo? Bueno, pero me dio a entender que la verdad te veías horrible vestida. Y a lo mejor lo que la persona dijo fue: a mí se me hace como que la combinación de la pastora no era la adecuada. ¿Sí se percatan? O sea, tu manera de hablar, tu manera de ver la vida no debe de ser una vida que se traduzca en lo que tú creas o en lo que tú piensas. Cuando tú compartes con una persona acerca de lo que otra persona te dijo, tienes que ser muy prudente. Número uno, debes de pensar honestamente si esa persona quiso hacerle daño a la otra. Y si le quiso hacer daño a la otra, no digas nada. Más bien dedícate a orar, dedícate a pensar y sé prudente. Tal vez estaba en algún mal momento. ¿Cuántos de aquí no hemos tenido un mal momento? A ver, ¿cuántas veces no venimos en el carro o venimos en el camión o venimos en algún lado enojado con tu esposo o con tu esposa, y entonces sueltas una sarta de cosas
que ni lo crees ni lo piensas, y eso pasó hace ya mucho tiempo, pero todavía lo traes por ahí y entonces no puedes controlarlo y lo dices, y eso que hablas hace daño, eso que hablas lastima. La palabra de Dios es un arma poderosa, y si te dice la palabra de Dios que en las cosas buenas, que en las cosas adecuadas, en esto tienes que pensar, entonces ten cuidado y refrena tu manera de pensar, secundariamente tu lengua. Hay que ser honestos al hablar. No podemos permitir que el enemigo de nuestra alma tome ventaja sobre nuestra vida. Todo lo que es amable, todo lo que es verdadero, dice la palabra, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud en eso, si hay virtud en algo, dice, digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, esto es un buen momento, este es un buen domingo para que tú en este momento pongas un alto a tu manera de pensar, porque nuestra mente siempre está pensando y pensando y dando vueltas y dando vueltas. Y sabes, toma opiniones de un lado, toma opiniones del otro para formarse un concepto en tu mente. Pero dice la palabra en Efesios 4:15, dice, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos más a Cristo. Para que todo lo que hablemos nos haga ser más como Cristo. Para que todo lo que pensemos nos haga ser más como Cristo. Es una buena mañana para que tú detengas tu manera de pensar, para que digas, Señor, hazme más como tú eres. Señor, hazme más como tú piensas. Señor, hazme más como tú haces. Señor, entrego mi vida a ti para que yo pueda hacer como tú eres. Para que yo pueda ser como tú hablas, como tú piensas, como tú te diriges, como tú manejas, ¿verdad? En cosas tan chiquitas nos damos cuenta de lo imprudente que algunas veces podemos ser. Se trata de honestidad. Recuerden que toda la raíz de lo que pensemos o hablamos vendrá de nuestro corazón. Todo lo que tú viertas, todo lo que tú digas, viene de tu corazón. Entonces ten mucho cuidado. Dice la palabra en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. El amor debe hacernos decir siempre la verdad. Cuando amamos a alguien, tenemos que buscar la verdad, tenemos que buscar la honestidad. No importa cuál sea tu condición, no importa si piensas que está correcto o incorrecto, tenemos que buscar la honestidad. Bendecir viene de la raíz bien decir. Cuando la palabra nos enseña a bendecir, no es un simple Dios te bendiga, no va allí, sino que es declarar la frase del bien sobre una persona. Cuando tú le dices, hermano, Dios te bendiga, no lo hagas por una costumbre, sino que envía sobre esa persona las bendiciones de Dios para que esa persona sea prosperada. Tu manera de hablar tiene que ser prudente. Tienes que estar enamorado de Dios para que este cambio suceda en tu mente, para que la prudencia y la honestidad sea desarrollada sobre tu vida. Yo no te digo que somos perfectos. Dice la palabra que buscamos la perfección, que corremos la carrera. Dice Pablo que él no ha logrado llegar a la meta, pero que prosigue, que persevera, que alcanza. Y una de las maneras que podemos perseverar y alcanzar es poner un alto a nuestra mente que pone una lengua sin freno. Entonces cuando hay cosas que sueltas, que hablas por ligereza, por deshonestidad o por tratar de hacer daño o porque se te salió, tienes que ser honesto y tienes que reconstruir lo que hiciste. Primero que nada, y después ser prudente. Porque lanzamos la piedra y luego escondemos la mano. Y eso no se trata, de eso no se trata, mi hermano. Se trata del amor, se trata de la construcción, se trata del bien decir, se trata de alcanzar a la figura de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Si Él vino aquí fue para enseñarnos a vivir. Si Él murió por ti y por mí fue para decirte que Él lo hizo igual que tú
que Él lo sufrió igual que tú, que Él anduvo igual que tú en esta tierra, pero que Él lo alcanzó. Y que es posible que tú y yo en este momento lo alcancemos, lo logremos. Dice la palabra en el Salmos 101, versículo 7, dice: el que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Así que si quieres permanecer en la presencia de nuestro Señor, tenemos que empezar a cuidar lo que hablemos. No les están regañando, los veo muy serios. Amén. Voltea con la que está a tu lado y dile: voy a cuidar lo que voy a hablar. Voy a cuidar lo que voy a hablar. Pensaré antes de hablar. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. Y luego está, punto 2, la honestidad al escuchar. Porque la honestidad no solamente tiene que ver con lo que hablo, con lo que digo, también tiene que ver con lo que escucho, con lo que oigo. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 19: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto ¿para qué? Oír, tardo y tardo para la ira, pronto para oír. ¿Cuántos creen que es más fácil hablar que escuchar? La mayoría. Es más fácil hablar que escuchar. Y la mayoría de las personas no saben escuchar. Es más fácil, es más natural hablar y expresar lo que pienso, lo que siento, lo que creo, lo que percibo, que escuchar lo que la otra persona está pensando o sintiendo. Pero cuando es tiempo de escuchar, ¿qué hacemos? Somos impacientes, poco atentos, poco interesados. Dile al que está a tu lado: ¡ay! Pero Dios nos llama a ser cuidadosos, a refrenar los labios e ir lentamente cuando entras en una conversación. Ser tardo para hablar y rápido para escuchar. Y la mayoría lo hacemos al revés. ¿Sí o no? Estamos en una conversación y a mí me pasa y lo confieso, sobre todo con mi esposo, por eso me ama tanto. Pero a veces estamos conversando y lo estoy escuchando, pero mi mente ya está pensando y de repente lo interrumpo. No, pero es que, y termina diciendo: a ver, amor, déjame terminar. Y yo: perdón, porque así le digo: perdón, porque reconozco mi error, o sea, porque ya mi mente está más allá y siento que se me va a ir la idea y lo interrumpo. Y no debe de ser así. Y lo peor es que pues él me ama y me entiende, pero si lo hago con otra persona, ¿qué pasa? Siente que no le interesa. Estoy siendo poco atento. Ha de decir: pues sí, sigues con tu idea y no estás escuchando la mía, ¿no? Pronto para oír. Es tan importante que aprendamos a escuchar. Cuando hablamos de honestidad al escuchar, estamos hablando de ser atentos a lo que la otra persona está hablando. Escuchar su corazón, no solo sus palabras. Tenemos que aprender a escuchar el corazón de la persona que está contigo. Es tan importante que como hijos de Dios aprendamos este principio, porque tú y yo somos luz en esta tierra. ¿Y se acuerdan cómo el pastor nos enseñaba esa vela? Y nos decía: no tiene que estar debajo de la mesa, tiene que estar encima, porque ese es su propósito. Tu propósito es ser luz. Pero cuando tú no aprendes a ser una persona honesta, también al escuchar, las personas a tu alrededor no se van a querer acercar contigo. ¿Y cómo vas a ser ejemplo? ¿Cómo vas a ser testimonio? ¿Cómo vas a ser discípulos?
para Cristo si no sabes escuchar el corazón de la persona que está a tu lado? Tenemos que aprender a escuchar el corazón de los demás. Cuando yo escucho, logro conocer a la persona hasta el punto que esa persona me lo está permitiendo y está abriendo su corazón. Esa persona se está mostrando. ¿Saben la importancia que es eso? Que una persona abra su corazón y exprese lo que hay dentro de él hacia ti. Se está desnudando con sus palabras. Y eso es algo que debemos de respetar y honrar en gran manera. Porque la persona que está enfrente de ti merece tu honra y tu respeto, así como tú mereces honra y respeto. Y eso lo damos al escuchar con honestidad. Leí una frase que John Maxwell dijo. John Maxwell fue uno de los hombres más extraordinarios en la enseñanza hacia el liderazgo. Y dice, el oído del líder tiene que vibrar con las voces de la gente. Un buen líder estimula a los demás a que le digan lo que quieren saber, no lo que quieren oír. Esa es una habilidad que tenemos que formar como hijos de Dios. Nuestros oídos tienen que vibrar con las voces de los que están alrededor. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo en esta tierra? Preguntaba, ¿qué quieres que te haga? No asumía lo que la persona quería que se le hiciera. A pesar de que una persona ciega, una persona paralítica, una persona sorda, y que era lógico que lo que esa persona quería recibir era su oído, era su vista y era caminar, ¿sí o no? Pero Jesús preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Se interesaba en la persona. La voz de la gente hacía que vibrara su oído. Y nosotros tenemos que aprender a formar esa capacidad y habilidad en nosotros. Es un principio, es una virtud que tenemos que aprender a hacer, interesarnos por lo que la persona necesita y quiere decir. Hay muchas personas que son introvertidas o que les da pena y traen tanta cosa dentro de su corazón que solamente Dios puede sanar, pero no lo va a sacar hasta que una persona se acerque y le diga, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Y cuando tú preguntas eso, estás dispuesto a escuchar. Y tal vez no vas a escuchar por 5 minutos. Tal vez vas a escuchar por 1 hora y vas a tener que tener paciencia porque mientras tú estás escuchando, tu otro oído está atento a la voz de Dios. Dios, ¿qué quieres que le diga a esta persona? ¿Qué consejo sabio necesita escuchar? Pero tú tienes que primero escuchar con honestidad. Ahora, también tiene que ver que a veces estamos... pero nuestra mente está pensando en los frijoles que están en el comal, en el hijo que tengo que ir a recoger, ¿sí o no? Y eso no habla de honestidad al escuchar. Parece que estás allí, pero no estás ahí. Amén. Hazle así, codea al que está a tu lado. Honestidad al escuchar. Para que tú logres tocar el corazón de una persona, tienes que saber lo que hay en ese corazón. Hay muchas voces que están esperando nuestra atención. La voz de tu pareja, la voz de tus hijos, la voz de tu familiar, la voz de tu compañero de trabajo, la voz de un extraño que te encuentras en el camión, en la fila del súper. Hay muchas voces que están esperando tu atención. Escucha no solo con tus oídos, sino también con tus ojos y corazón. No tienes que estar de acuerdo con la otra persona cuando le estás escuchando, pero sí trata de imaginar lo que esa persona está sintiendo. Ponte en sus zapatos, ponte en su lugar para tratar de comprender su punto de vista. Deja a un lado tu percepción de las cosas y trata de entender lo que esa persona te está tratando de transmitir. Amén.
Ahora, esto nos lo enseñó Dios con su propio ejemplo. Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. ¿Y qué hizo mi Dios? Él me escuchó desde tu templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Si el Dios todo omnipotente puede estar atento a mi clamor y a mi voz, yo puedo estar atento a la voz de mi prójimo. Amén. Amén. Vamos a aprender a ser honestos al escuchar. Dale un fuerte. Si quieres aplaudir, aplaude. Predica junto con nosotros. Bueno, y el siguiente punto es: tus palabras marcan. Pues ya les hablé hace un ratito y los regañé, ¿verdad? Pero estaban muy serios. Sí, estaban muy serios, pero en Proverbios 10:19, fíjense cómo es la psicología del humano. Dice: las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Y esto es, o sea, igual no conoces la palabra de Dios y tú sabes que es real, ¿no? Cuando estás hablando y estás haciendo una catarsis ahí de lo que traes ahí en tu mente, hablas y sacas tantas cosas y muchas veces lastimas, muchas veces golpeas con tus palabras. Por eso la palabra de Dios dice que en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que si en algún momento tú te encuentras así con muchas ganas de hablar y puedes ofender, lo mejor que puedes hacer es guardar silencio. Un momentito de sosiego, un momentito de oración, un momentito de tomar en cuenta a Dios en medio de tus asuntos, ¿verdad? Porque muchas veces venimos a la iglesia y tomamos a Dios en cuenta en nuestros asuntos, pero en la vida práctica allá afuera es más difícil, ¿verdad? Es más difícil cuando estamos frente a alguna situación, algún problema y reaccionamos de una manera abrupta, de una manera franca, me refiero a una manera con lo que traes todo ahí adentro y necesitamos ser prudentes, necesitamos evitar la transgresión. Entonces recuerda que entre más hablamos podemos pecar más. Eso debería de ser algo que debemos de tomar en cuenta y hacerlo de manera muy consciente. Así que tenemos que ser tardos para hablar, como dice en Santiago 1:19. En Proverbios 18:2 dice la palabra: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Y en muchas ocasiones hablamos más de la cuenta. Y muchas veces hay algo que se llama orgullo dentro de nuestro alma, de nuestro corazón. Y tenemos que imponernos ante otra persona. Y entonces hablamos y dice la palabra tan sabia que es la palabra, dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en el impulso de su corazón, dice allí. Entonces muchas veces cuando estamos enojados no refrenamos nuestra lengua y le damos placer a nuestra carne, a nuestro corazón, pero no somos inteligentes. El inteligente es una persona que actúa de la mejor manera, que actúa de la manera que más conviene, pero no nada más que más te conviene, sino que más nos conviene. Cuando hay un problema, tu actitud debe de ser esa: ¿qué me conviene a mí? ¿Qué le conviene a él? ¿Cómo podemos salir adelante en medio de un problema? Y más si es un problema familiar. ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué le convenga a ella? ¿Qué tan inteligente soy para poder resolver un problema? ¿O le doy rienda suelta a mi carne, a mi corazón, que disfrute, que lastime? Pero ya me descargué, ¿no? Decimos luego.
pero ya le dije lo que le tenía que decir, como si eso fuera situación de orgullo. No, tenemos que ser inteligentes, mirar lo que va a lastimar, elegir lo que va a lastimar y quitarlo de mi boca. Quitar las malas palabras, quitar las cosas que no le convienen y ser neutrales. Pedir a Dios revelación, porque muchas veces no lo podemos hacer nosotros solos. No tomamos en consideración el corazón de la persona que está enfrente de nosotros. Recuerda que la palabra de Dios es muy clara en Proverbios 18:21. Dice la palabra: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tú decides qué decir. La palabra es muy clara. Con tus palabras le das vida o le das muerte. ¿Qué frutos traen tus palabras? ¿Vida o muerte? Mira, hay una historia de una persona de Estados Unidos que se llamó Larry Nettles. Sus padres habían sido deportistas de alto rendimiento y Larry era una persona como yo, mi pie izquierdo. No podía patear un balón, ¿verdad? O porque si caminaba hasta se tropezaba con el otro pie, ¿no? Así, no sé de aquí cuántos son como yo, pero así eran. Y de repente, pues el papá le dijo: no, pues tú no sirves para nada, ¿no? O sea, no, mira nomás, no puedes dar ni un paso cuando te caes, ¿no? O sea, no eres bueno para el deporte, no vas a brillar como nosotros, ¿no? Y entonces Larry creció su vida pensando que él era un inútil para el deporte. Y tal vez desaprovechó muchos años de su vida, pero después en algún momento alguien le dijo: oye, pero pues hagamos deporte, ¿por qué no trotamos? ¿Por qué no corremos? ¿Por qué no hacemos senderismo? Que no se necesita mucho pues para que... Y de repente descubrieron, su entrenador o esa persona descubrió que para correr era bueno. Entonces alguien le dijo: no, es que eres bueno, o sea, tienes una mente concentrada, eres tenaz, cumples tus propósitos. A lo mejor Larry era bueno para otras cosas, pero de repente correr fue algo bueno para él. Y de repente le dijo: es que tú eres un excelente corredor, tú podrías ser un gran campeón, podrías ir hasta las Olimpiadas, ¿no? Y entonces él fue estimulado. Y él empezó a hacer más ejercicio, él fue más tenaz, él sembró más cosas en su vida y él logró objetivos. ¿Cuántas veces nosotros matemáticas, ¿no? Mira nomás, es bueno para todo, pero para las matemáticas, néfido, ¿no? Perdido. Y realmente pasa uno toda la vida siendo malo para las matemáticas porque alguien ya te habló y te dijo que eras muy malo para eso. Pero hoy te pido que borres de tu mente eso y que pienses como si fueras un bebé, un recién nacido, que nadie te haya dicho nada en contra de tu persona y que pienses que estás creado a imagen y a semejanza de nuestro Señor. Con todas sus capacidades, con todas sus cosas buenas, con todo lo que el Señor ha puesto en tu vida. Él ha puesto soplo de vida. Y cuando dice la palabra que Él sopló sobre ti, Él dio todas las capacidades para ti. Él no se quedó con nada. Él te repartió dones, Él te repartió cosas que tú puedes utilizar. Entonces, si has vivido pensando que no sirves para muchas cosas, o inclusive que no sirves para nada, yo creo que es el momento en el que pienses que el Señor sopló sobre tu vida, que el Señor dio nuevas cosas en ti, Él dio nuevas aptitudes en ti, y que puedes explotar como una persona que es adecuada para hacer las cosas, que es adecuada para triunfar, que es adecuada para tener una familia ordenada, que es adecuada para ser exitoso, que es adecuada para todo lo que tú necesitas en esta tierra. El Señor te ha dotado de herramientas en tus manos para que puedas hacer las cosas de la manera que es adecuada.
El Señor habló. Entonces, cuando el Señor habla, pues el Señor da. El Señor reparte. Por lo tanto, con nuestras palabras podemos dar vida a las personas. Ya no voy a hablar de dar muerte. Con tus palabras puedes dar vida. Puedes ir allá afuera y hablarle a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de escuela, de trabajo. Puedes dar vida. Tu lengua es poderosa. El Señor te ha dado su Santo Espíritu para que puedas abundar en ellos. Con esas palabras de afirmación marcarás muchas personas. Con esas palabras de bendición podrás declararlas y podrán ser sembradas allí en corazones que están hambrientos de esas palabras, de esas afirmaciones. Sabia es la persona que siempre está alerta al hablar palabras de vida. No importa que las cosas sean contrarias, no importa que las cosas estén difíciles, tienes que hablar palabras de vida. Podemos cambiar vidas para siempre cuando tú hablas palabras de vida. Puedes decirle: eres un campeón, lo haces bien, inténtalo otra vez, lo podrás hacer. Dale, inténtalo. Eres bueno, eres capaz. Yo le digo a mis hijos: eres un campeón. No le hace que no sea tan campeón, ¿verdad? No le hace, no importa, eres un campeón, tú lo puedes todo. El Señor te ha dotado de cosas importantes en tu vida. Nada te puede detener. No le hace que ahorita estés batallando. Mi segunda hija siempre dice: ¿por qué siempre me pasa esto, papá? Yo siempre me caigo, yo siempre me golpeo, yo siempre, etcétera, etcétera. Y yo: no digas eso. Tú siempre eres buena, tú siempre eres campeona, tú no te pasa nada. Lo que te está sucediendo es porque vas a hacer algo muy importante más adelante. El Señor te está fortaleciendo. Y si te está yendo mal en este momento, es una prueba, es la carrera en la que el Señor te ha puesto. Y dices: no, yo no tengo trabajo y a mí no me va bien y no me pagan bien y nunca me van a pagar bien. Pues nunca te van a pagar bien. Pero el Señor me tiene en una carrera y estoy seguro que si ahorita me pagan $1, mañana me pagarán $2. Porque el Señor ha puesto sobre mí aptitudes y todas las aptitudes necesarias para que yo sea un triunfador en esta tierra. Para que yo pueda triunfar y ver la gloria de Dios en la vida de mis hijos y de mis generaciones. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Alguien que marque para bien o alguien que marque para mal? Dice la palabra: ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Se dan cuenta? El Señor no está hablando de el que está en la presencia del Señor es el más exitoso, el más guapo, la más guapa, el que tiene más dinero, el que tiene más posesiones. No. El Señor habla que el que está en su presencia, 4 puntos: el que está en integridad y hace justicia, el que habla verdad, que no calumnia con su lengua y no hace mal contra su prójimo. Habla del corazón de la persona, principios que deben de regir nuestra vida. Si nosotros somos personas íntegras, de corazón limpio, obviamente voy a cuidar que hablo. Si yo hablo verdad, ¿cuál es esa verdad? ¿Mi verdad? ¿Su verdad? No, la palabra. Esa es la verdad que va a regir nuestra vida.
No es lo que yo pienso, lo que yo percibo, lo que yo creo o lo que la persona que está a mi lado está pensando. La verdad es la que está en la palabra escrita. Por algo no lo dejó el Señor. Un instructivo que te habla de todo, para que la palabra que salga de tu boca y esté en tu corazón sea verdad. No vas a calumniar con tu lengua y no vas a hacer reproche contra tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas, amarás al que está a tu lado, no importando su situación, no importando si es porque muchas veces es que como que no me cae muy bien, como que no hago clic, como que no somos iguales. Eso no importa, hermano, hermana, amigo, amiga, porque todos somos especiales para el Señor. Y cada uno tiene sus cualidades, sus habilidades, sus capacidades. Y el que está a tu lado te necesita y tú le necesitas. Es que vamos a cuidar nuestro corazón. Y yo quiero hoy hacer 2 llamamientos especiales. El primero, quiero que juntos hagamos un compromiso delante de Dios, de hablar y escuchar con honestidad. El que Dios pueda formar en nosotros el ser más como Él, ser imagen visible del Dios invisible, que cuando nos volteen a ver puedan decir: puedo confiar en ella, quiero ser como ella. Y no porque yo no cometa errores, porque sí los cometo, sino porque saben que en mi corazón está el amor de Jesús. Y como en mi corazón está el amor de Jesús, yo voy a amar al que está a mi lado. Así que haré un compromiso hoy delante de Dios. Ponte de pie, vamos a hacer un compromiso delante de Dios. Somos familia y queremos alcanzar y hacer discípulos. Queremos alcanzar a todos. La iglesia no es estas 4 paredes. La iglesia es lo que hacemos allá afuera. Y por eso nos es tan importante poder enseñar estos principios: reposo, generosidad, honestidad. Porque estos principios, si rigen nuestra vida, traerán bendición no solo para ti y para tu casa, sino para el que está a tu lado. Que podamos impactar al que está allá afuera y necesita de Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y con tus propias palabras le dices: Dios, quiero hacer un compromiso. Le voy a poner freno a mi lengua de hoy en adelante. Voy a pensar antes de hablar. Ayúdame a detenerme, a no reaccionar al instante, sino accionar con prudencia. Padre, queremos ser más como tú. Que tu corazón, que nuestro corazón sea como tu corazón. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a aceptar al que está a mi lado como tú le aceptas. Porque tú le creaste, porque tú lo formaste así como me creaste a mí. Quiero ser una persona honesta al hablar, honesta al escuchar, pronta para oír y tarda para hablar. Señor, que no haya mentira en mi boca, ni siquiera las famosas mentiras blancas. Porque quiero ser un reflejo, quiero cumplir mi propósito en esta tierra, y es ser luz, reflejarte a ti. Padre, hacemos un compromiso delante de ti y entramos en un proceso donde tú nos vas a ayudar a ser mejores cada día. Y en segundo lugar, quiero abrir este altar. Puede haber muchas personas hoy aquí que sus corazones han sido heridas por palabras,
de otros. Alguien te dijo algo y marcó tu corazón. Tu papá, tu mamá, un vecino, un maestro, un amigo, lanzó una palabra y produjo una herida en tu corazón. Y tal vez es hasta el día de hoy que a pesar de conocer a Jesús, no has logrado perdonar por completo. Y esas palabras siguen retumbando en tu mente y siguen marcando tu vida. Y puedes seguir creyendo esa mentira. Como decía el pastor César, Dios te ha dado capacidades, te ha dado habilidades, tú puedes triunfar, pero no te has creído eso, porque otras palabras han marcado tu mente y tu corazón. Ven y Dios va a sanar ese corazón hoy. Ven aquí al altar.